Bueno, voy a saludar a este matrimonio que es de Baigorria, Ivonne Acosta, que es enfermera, Gonzalo Zuriaga, que es técnico o ingeniero justamente en ingeniería de sistema, y que están allí viviendo en Brasil junto con sus hijos hace un tiempito a esta parte, y que ahora, claro, dicen, ayer lo anunciaban, algunas fuentes calificables del Ministerio de Salud de el mundo, va a ser Brasil otro de los más duros sectores de contagio por cómo Bolsonaro viene tratando de llevar justamente la pandemia del coronavirus. Saludo a Ivonne y a Gonzalo. Hola, Ivonne, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenas tardes. Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está Brasil? ¿Cómo están ahí ustedes? Bueno, la ciudad donde nosotros vivimos es una ciudad más pequeña, muy alejada también del epicentro de la pandemia, que es San Pablo, Río de Janeiro. Nosotros estamos más o menos a 800 kilómetros de ahí, y bueno, es una ciudad que tiene la misma cantidad de habitantes que Granadero Baigorria. Los casos que hubo acá fueron muy poquitos y por suerte ya están todos recuperados. Así que se puede decir que acá, en esta parte, no hay coronavirus, en este lugar. Después, bueno, sí, tenés los epicentros, que son San Pablo. Imagínate, San Pablo tiene 43 millones de habitantes. Es una Argentina en un solo estado, ¿no? Y bueno, ahí sí, hay más de 20.000 casos de coronavirus. Ivonne, ¿cómo está la cuarentena a nivel nacional? Cada estado tiene su propia facultad. ¿Cómo es el mecanismo ahí para contrarrestar el COVID-19? Sí, esto es un poco complicado. Acá, en un principio, los gobernadores de los diferentes estados no se pusieron todos de acuerdo con el presidente Bolsonaro, y el gobernador de este estado, que es Carlos Moisés, que es el gobernador de Santa Catarina, fue uno de los primeros en acatar, digamos, lo que era la cuarentena, que acá se lo llamó estado de calamidad y cuarentena. El resto del país, inclusive San Pablo, en un principio no dispuso de la cuarentena. Así que bueno, eso complicó un poco las cosas. Gonzalo, ¿y cómo está la situación de la economía? Porque está el dilema, economía, cuarentena, que puede resentir digamos, el sistema de producción de un país. ¿Cómo está ahí en Brasil? ¿Cuál es la sintonía que tiene Bolsonaro y cada uno de los estados? Bueno, con toda la presión que hicieron los gobernadores con el tema de la cuarentena, Bolsonaro medio como que terminó cediendo y terminó siguiendo a todos los otros presidentes en hacer la cuarentena y ofrecer subsidios. Acá se ofreció un subsidio de 600 reales, único. No sé, depende con la cotización del peso. Ahora medio que me pierdo con las devaluaciones, pero más o menos un monto similar al que se dio en Argentina. El tema es que por ejemplo, acá en Santa Catarina se empezó la cuarentena aún antes que en Argentina, por lo cual esos 600 reales no son eternos, no van a durar mucho. Y la gente, cuando ya se les vacía la heladera, no les queda otra que salir a trabajar. Así que es muy fácil decir hagan todos cuarentena, pero cuando tenés la heladera vacía y tenés familia, es muy difícil para poder sostenerlo. Así que ahora está empezando a pasar eso. Gente como que se rebela de la cuarentena y empieza a ir a trabajar porque ya no les queda otra. Y no hay solución del Estado que te mantenga a largo plazo, digamos. Gonzalo, pero hay actividad comercial, los negocios, las pequeñas empresas están abiertas, ¿cómo funciona? Porque aquí en Argentina, en Baigorria, que ustedes habitaron, que son habitantes aquí, vecinos de Baigorria hasta no hace mucho tiempo, hay solamente supermercado, el resto está todo cerrado, recién ahora con algún delivery. ¿Cómo se trabaja allí en comercios, en industrias en Brasil? Acá, cuando se implementó la cuarentena en Santa Catarina, volviendo a Santa Catarina, solamente farmacias, supermercados y cualquier cosa que sea delivery de comida. Eso era lo que estuvo funcionando, y hace, ¿cuánto hace? ¿Una semana o dos? Empezó a flexibilizarse un poco más
y ahora hay más rubros que pueden abrir, pero es como que la gente ya por más que le impongan que no pueden abrir, están abriendo igual porque ya no les queda otra. Ivonne, vos sos enfermera, trabajaste acá en el sector de salud pública en la Argentina. ¿Cómo es el sistema sanitario ahí en Brasil en caso de que lo que están señalando ahora haya un crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 allá en Brasil? Bueno, acá el sistema es similar, se divide en un sistema público, en un sistema privado. Está bastante descentralizado, o sea, hay muchos centros de salud y bueno, los hospitales públicos, que son los que más están trabajando. Con respecto a la cantidad de camas que se están usando, acá Santa Catarina tiene solamente se está utilizando el 16% de las camas de la terapia intensiva en Santa Catarina, porque hay menores casos que en lo que es San Pablo y Río de Janeiro. Ya Río de Janeiro tiene una utilización, digamos, del 70% de las camas de terapia intensiva de los hospitales. Con eso me refiero a lo que sean los respiradores y bueno, y todo el sistema que conlleva, ¿no?, la terapia intensiva. Sería San Pablo, Manaus, que está en el Amazonas, y Río de Janeiro, los que más afectados están acá en Brasil, y lo que más, por ahí donde más está colapsado el sistema de salud, ¿no? Si bien no están ahí ustedes, pero uno cree que la preocupación es el tema de las favelas, ¿no? En los grandes aglomerados, donde hay mucha gente, donde hay superpoblación, realmente donde el Estado no llega, como por ejemplo trazamos aquí, qué sé yo, el conurbano bonaerense, la zona del Gran Rosario. ¿También existe ese peligro de una propagación masiva en esos grandes centros de vecinos ahí en las favelas de Brasil, Ivonne? Ya te digo, nosotros estamos muy alejados de eso, porque estamos a 800 kilómetros de ahí, pero sí, en esos lugares donde más cuesta por ahí, porque aparte las favelas, imagínate que no tienen ni siquiera agua. Es muy similar a la cuestión en Argentina, solamente que imagínate que es multiplicado. San Pablo, la ciudad, tiene 12 millones de habitantes. El estado completo son 43 millones, una Argentina en una sola provincia. Gonzalo, y hay una zona turística en la que están. ¿Hay argentinos varados? ¿Hay familias? No, Gon ya se fue. Ah, bien, ya se fue, Gonzalo. Te pregunto a vos entonces, Ivonne, ¿hay argentinos ahí varados? ¿Gente que iba a trabajar a Brasil y que ahora está ahí paralizado por el tema turismo? Y había gente todavía en Florianópolis, que es la ciudad más cercana acá, que es más turística. Había muchos argentinos porque, bueno, vienen muchos a trabajar la temporada, y cuando empezó todo lo de la pandemia quedaron acá varados. ¿Y la vida de ustedes es dentro de su casa? ¿Salen? ¿Cómo es específicamente allí? ¿Pueden acceder a algún tipo de espacio recreativo? Aquí está muy de moda debatiendo si pueden salir a caminar 1 hora, hasta 500 metros. ¿Cómo está ahí en Brasil? Bueno, nosotros, por la cuestión personal nuestra, digamos, el trabajo nuestro, trabajamos para Estados Unidos y Portugal, entonces se hace todo por internet. Claro. No tenemos necesidad de salir a trabajar, digamos, afuera. Siempre trabajamos desde la oficina acá de casa. Después, lo que fue al principio de la cuarentena sí fue muy restrictiva, no se podía salir, solamente podía salir a comprar comida o a la farmacia. Aparte había muy pocas cosas abiertas. Después ya, a medida que fueron pasando los días, cuando se cumplió el mes de la cuarentena, ahí ya se flexibilizó y ya se puede decir con normalidad. Sí está el uso del barbijo obligatorio, y bueno, a donde vayas, a cualquier negocio que vayas, tenés que usar barbijo, y la persona que te atiende te tiene que atender con barbijo, ¿no? Pero acá se puede decir que de a poco se está volviendo a la normalidad, por lo menos en esta parte. Sí. Algunas cosas
pueden o no gustar. Por ejemplo, acá Blumenau, que es una ciudad bastante grande y cercana, a unos 100 kilómetros, ya inclusive abrió los shoppings y la gente empezó a ir. No puede gustarme o no, pero bueno, es lo que pasa acá, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿y acepta esta apertura en medio de la pandemia el ciudadano común? ¿Cómo está la credibilidad o la figura de Bolsonaro allí en Brasil? No la de ustedes en particular, porque son argentinos, pero el ciudadano común de Brasil. ¿Acompaña estas medidas o creía que tenía que priorizar más la cuestión sanitaria como se hace, por ejemplo, aquí en Argentina, Ivonne? No, la mayoría de los ciudadanos apoya la moción de Bolsonaro de la reapertura, digamos, de los comercios y de la reactivación de la economía, ¿no? El hecho de salir a trabajar y de reabrir ciertos comercios que estaban cerrados, que lo único que había abierto eran los comestibles, pero todo lo que era textiles, ferretería, bueno, todo eso estaba cerrado. Los restaurantes, esta ciudad es una ciudad también turística, acá se maneja mucho el turismo interno, ¿no? La gente viene a esta ciudad para los fines de semana largos y hay muchos restaurantes, mucho comercio que se mueve con el turismo. Así que acá la gente apoyaba mucho, digamos, la reapertura de la cuarentena. ¿Y están abiertos los restaurantes, los bares normalmente allí? Ahora empezaron a abrir, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Extrañando Argentina o no? Extrañando un poco, aunque se ve que allá la situación está mal en todos lados, ¿no? Acá también. Pero ahora con el hecho de que, bueno, uno está continuamente con el WhatsApp y está continuamente informado, es como que está en los dos lugares mirando a ver qué pasa. Gracias por atendernos, un cariño para Gonzalo, gracias a los dos. De nada, saludos. Ivonne Acosta, junto con Gonzalo Zuriaga, allí este matrimonio que hace un año están viviendo allí en Brasil y con un Brasil cambiando radicalmente la fisonomía, más allá de que, claro, están creciendo por esta apertura de shopping, de ya bares, restaurante, porque entiende el presidente y la necesidad de la gente que la situación de la cuarentena iba a ser peor al atraso o a la meseta económica. Bueno, después veremos cuál de las dos fórmulas, la económica o la salud, es lo prioritario, aunque decía el presidente Alberto Fernández, no me corran con esto, no hay que elegir entre una de las dos cosas. Indiscutiblemente, si hay un crecimiento exponencial de la pandemia del coronavirus, también va a afectar la economía, así que no hay dicotomía en juego.